Bueno, señores, la verdad es que debemos mirar estos eventos que se están sucediendo en Haití y mirarnos al ombligo, como diría Consuelo de Pradel. Y creo que debemos mirarnos al ombligo porque nosotros, en República Dominicana, hemos visto un crecimiento económico durante las últimas décadas, constante. La República Dominicana, la economía dominicana, salvo en 2 ocasiones, ha tenido un crecimiento constante desde que se estructuraron la base del Estado y comenzó a desarrollarse. Los dominicanos somos personas con mucha iniciativa. Los gobiernos siempre se jactan del crecimiento y se lo endilgan como así, como suyo. Incluso aquí escuchamos constantemente a José La Luz hablar de que el crecimiento es el resultado de los gobiernos del PLD y no a pesar de ellos, a pesar de la mala gestión, a pesar de las incompetencias de los funcionarios, a pesar de un endeudamiento que crece a partir de las estadísticas que se presentan de un crecimiento que muchas veces obedece más a los empréstitos o a las iniciativas particulares que se ven presionadas por un gobierno que cada vez necesita más recursos para invertirlo en una burocracia enorme y costosísima, y en sus planes sociales, que no necesariamente garantizan retorno, ni están estructurados sobre la base de conseguir que la gente pueda salir de la pobreza. Es decir, aquí vamos a tener prácticamente 20 años que estamos entregando la tarjeta Solidaridad, la Bono Gas, y me gustaría que me muestren a alguien que salió de la pobreza porque le dieron una tarjeta de esa. Realmente los gobiernos comprometen los recursos que tienen con objetivos específicos. Si tienen propósitos coherentes, deben identificar claramente cómo invertir los recursos. Muchas veces nosotros cuestionamos los gobiernos anteriores de la República Dominicana. Recuerdo muy bien una entrevista que le hicieran al arquitecto Eduardo Serman cuando el doctor Fernández ganó la presidencia por primera vez, y a él lo designaron como secretario técnico de la presidencia, que era el de ministro de Economía actualmente. En el momento, el señor Selman habló de los incrementos de salario que hizo el doctor Fernández, y lo hizo amparado en que el funcionario público, un ministro, debía tener un salario que le impidiera corromperse. Pero no pensaron en que también el policía necesita un salario que le impida corromperse, en que también el soldado, el que está ejerciendo una función en el bajo nivel de la sociedad, necesita también un salario que le permita vivir de él, sobre todo cuando son empleados del sector público, que tienen carrera de vida. Si usted ingresa a la seguridad pública como miembro de la Policía Nacional, se supone que usted ingresó a esa institución, sea como académico o como alistado, usted espera vivir de esa carrera, poder educar a sus hijos, poder tener todo eso debía ser el plan. Lo mismo si ingresara a los cuerpos armados. Lo mismo si usted se decantara por ser enfermeros o enfermeras. La mayoría de los enfermeros profesionales de la República Dominicana se han ido del país. Usted va a Chile, a un hospital, y fácilmente se encuentra con 1 o 2 enfermeras o enfermeros dominicanos. Lo mismo en Europa. Muchos están sirviendo de asistencias a ancianos. ¿Por qué? Han tenido incluso que afectar la familia en su buen desarrollo, porque cuando una casa pierde la madre, que teniendo un empleo en su país que no le permite vivir, tiene que abandonar la familia para irse a miles de kilómetros al otro lado del océano a buscar un empleo, esa familia generalmente, cuando usted la evalúa en 10 años, las pérdidas son mayores que la poca utilidad que le haya generado el dinerito que le mandaron desde allá como remesa. Entonces, esa es la realidad que tenemos en la República Dominicana. Señores, vi en esta semana que el gobierno del presidente Medina cuenta con el gabinete más rico que hemos tenido en toda la historia.
Es decir, nuestros funcionarios son gente sumamente rica. Y cuando usted lo mira, es cierto. Entonces nos preguntamos si esa gente, el costo de ello, primero el costo que tiene que pagar la sociedad porque ellos ejerzan sus funciones, debe ser alto. Porque si usted es muy rico, usted tiene unos consumos bastante altos. No significa que usted sea rico, que usted sea más competente. Muchas veces esas riquezas se construyen al amparo de ventajas que permite el mismo poder. Sobre todo, facilitarle operatividad, conseguirle contrato. Es decir, para usted las cosas se le hacen más fácil cuando usted aquí, en un país como este, con instituciones débiles, está vinculado al Estado. Y debemos preguntarnos hasta cuándo la República Dominicana podrá seguir sustentando que la gente vaya a la dirección de las posiciones públicas a salir rico. Muchos de ellos, usted puede decir, bueno, pero fulano entró y tenía dinero, de acuerdo, pero si su actividad es económica y usted tiene una gran empresa, ¿qué usted va a buscar como empleado público? ¿Qué usted va a buscar como empleado público? Déjele eso a los gerentes públicos. Yo tengo una perspectiva distinta a la que Julio plantea. Julio estaba planteando, bueno, ¿cuál es la experiencia política? Señores, lo que necesita el liderazgo político dominicano es sentido de proporción. Es sentido de proporción. Es decir, es que es imposible que un Estado pobre le esté pagando a alguien millones de pesos mensuales, mientras la mayoría de los funcionarios que ejercen su servicio directo con los ciudadanos no ganan con qué comer. Eso es totalmente desproporcional. Eso es absurdo. Entonces, no vamos a superar el tema, por ejemplo, de la seguridad. Estamos prohijando un evento parecido al que se está produciendo en Haití. Porque ese evento que se está produciendo en Haití es el resultado, ¿ustedes saben de qué? De la desigualdad que se fue generando durante décadas. De la desigualdad que se fue generando durante décadas. Si hacemos una encuesta, y lo puedo decir porque la he hecho y tengo los datos, he hecho investigaciones, porque tengo hijos en la universidad. Usted va, por ejemplo, a INTEC y encueste los estudiantes de INTEC. La mayoría de los estudiantes que tienen mejores condiciones no piensan vivir en la República Dominicana. Están esperando buscar su sueño en otros países. Ustedes saben que eso pasó en Haití hace 2 o 3 décadas. Los hijos de los magnates que se enriquecían desde las posiciones públicas, ustedes saben, y los hijos de los comerciantes, no veían en Haití el futuro. Usted va, por ejemplo, a Canadá y se encuentra con decenas de gente muy capacitada, talentosa en posiciones extraordinarias, tanto corporativas, no del sector público, corporativas como académicas, sirviendo, que son ciudadanos haitianos o hijos de ciudadanos haitianos. Entonces, ese elemento de falta de esperanza que sienten los jóvenes dominicanos, de que la mayoría de los que se gradúan, incluso busquemos las becas que está dando el gobierno, que la comenzó repartiendo entre los hijos de los funcionarios en principio cuando entraron y eran pobres, y luego comenzó con ese esquema de desigualdad que se comenzó a fomentar a partir de esa decisión del presidente Fernández. La mayoría se quedan fuera de la República Dominicana. Muchas veces consiguen cargos consulares por los vínculos que tienen con el propio Estado y se quedan viviendo fuera de la República Dominicana y no vienen a hacer ningún aporte con su aprendizaje en favor del país. Pero lo más triste de todo es que cuando usted encuesta los jóvenes que se encuentran en nuestras universidades, sobre todo en las más competentes, aquellos de clase media, que tienen facilidad de que sus padres le pueden comprar un carrito para ir a la universidad, comprarle un libro, enviarle un viaje, tener mejor preparación académica, esa gente no ve la República Dominicana como el lugar para ellos desarrollar sus competencias profesionales. Esa gente está soñando con irse a otras latitudes a desarrollar sus competencias. Y eso es un gran peligro para la República Dominicana. Así se fue prohijando eso que estamos viendo en Haití. Eso que estamos viendo en Haití. El paso y el planteamiento que tiene López Obrador es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque, señores, es obscena la forma en la que en América Latina se están repartiendo los bienes públicos. Subsidiamos con miseria un grupo abajo para tenerlo, para que voten con nosotros, y enriquecemos las élites partidarias y los amigos del gobierno y del funcionario. Entonces, están los aguantazotes, que es la clase media, y puedo hablarlos. Ayer
tuve la oportunidad de compartir con un amigo y me decía, mira, fueron a instalarme las impresoras fiscales. Y cuando me la fueron a instalar, me dice, no, pero usted tiene 285,000 pesos de multa. ¿Por qué no lo tiene? Yo, bueno, pero tienen que darme un tiempo para instalarla. Al fin es que le prometieron que le iban a quitar la multa. Le prometieron que le iban a quitar la multa. Él dice, bueno, está bien, instaló las impresoras, pero cuando fue a pagar, tuvo que pagar siempre la multa. Es decir, la tuvo que pagar, entonces usted tiene que pagar eso, pero si necesita seguridad, se llama cuídese. Si usted quiere energía eléctrica, tiene que tener una planta. Prácticamente el Estado, para lo único que sirve es para ir a buscar una parte de lo que usted genera, pero el dinero que usted se gana de manera decente, el Estado tiene la capacidad de devaluarlo por la emisión monetaria que está en manos del gobierno. Si necesito más peso, pues imprimo más o coloco más títulos. Bien, pues continuamos con el Sol de la Mañana. Ahora tenemos a Delis Erasme en la línea telefónica para hablar sobre Haití. Buenos días, Delis. Buen día, Julio, buen día. Bueno, explícanos, amigos productores y radio escucha. Explícanos hacia dónde va Haití, qué es lo que ha pasado en Haití. Pero yo lo voy a explicar primero para una especie de relato para que la gente comprenda. Yo no puedo tirar mucho sobre la política interna de Haití por mi condición de funcionario diplomático. Ok. Lo primero es lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional hace una evaluación de la economía haitiana. Decide que hay que aumentar el precio de los combustibles en un 100%. Que si no se aumenta el combustible, no va a recibir dinero de la comunidad internacional donante. Eso significa que el 65% del presupuesto nacional de Haití, que ronda los 4.000 millones de dólares, el 65% llega de donaciones extranjeras. Entonces el fondo decide que de los 20.000 barriles diarios de petróleo que consume Haití, hay alrededor de 5.000 que son subsidiados por el Estado. Y ese subsidio sale de las donaciones extranjeras. Porque yo te digo a ti, yo no te voy a dar mi dinero para que la gente queme gasolina, gasoil y queroseno en la calle y las industrias prendan su planta para producir porque no hay energía eléctrica en Haití. El gobierno se ve compelido para buscar el 65% del presupuesto, se ve obligado a aceptar las condiciones del fondo. En lugar de hacer lo que hizo Balaguer aquí en la década del 90, que decidió no importar el petróleo porque había subido de precio y se produjo una escasez. No se tomaron las previsiones de lo que significaría en la industria y en la población un incremento de 240 y pico de pesos a 309, o sea, cada combustible iba a incrementar alrededor de 70 gul. En un momento en que la moneda haitiana oscila entre 65 y 75 por uno. O sea, insostenible. Pero el gobierno no tiene dinero. Hasta el punto que los empleados del Estado haitiano tienen entre 4 y 6 meses que no cobran su salario, exceptuando los servicios de salud y los servicios de educación. Hasta la Policía Nacional de Haití y el Ejército tienen hasta 4 meses sin cobrar. Wow. Claro, entonces el país está colapsado económicamente. El servicio exterior tiene que entre 4 y 6 meses que no cobra. O sea, el Estado haitiano está operando con la mínima de recursos necesarios para no cerrar totalmente. Es decir, en Haití... No, pero déjalo que siga, sí, adelante. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno acepta la imposición de medidas del Fondo Monetario. Se hacen todos los tipos de advertencias de las consecuencias económicas para la industria haitiana, porque extrañamente esas pobladas son las menos beneficiarias del consumo de combustible de Haití, del subsidio. Sí. Porque la población haitiana solo consume entre un 15 y un 20% del combustible que se importa, lo otro lo consume la industria y los negocios. O sea, la gente en Haití, o sea, 20.000 barriles diarios, eso es la mitad de lo que consume Santiago. Nosotros consumimos al diario 150.000 barriles, ya tú te puedes imaginar. Haití consume, su país, la 7ª parte de lo que nosotros consumimos.
Bueno, parecía irreversible y se produce el anuncio del aumento. La reacción de la población, con estímulos políticos y económicos locales, provoca que el gobierno revoque la medida, pero ya la población estaba en la calle. Ahora estamos en un punto político del siguiente, político legal. La industria haitiana destrozada. Alrededor de los 100 negocios más importantes que producen impuestos en Haití, hoy no existen. Quemaron la Coca-Cola, quemaron la BMW, quemaron la Mazda, quemaron la Nissan, quemaron los supermercados más importantes, quemaron el Hotel Oasis, quemaron el Hotel Quinan, que está frente a la policía de Pétionville, y nadie reacciona porque todo el mundo está agobiado por la escasez de dinero. Esa es la realidad en este momento. Ahora hay un proceso de negociación entre la parte política y la parte económica de la comunidad internacional. El primer ministro, en la tradición haitiana, es el que normalmente es revocado porque es un funcionario designado por el presidente. Pero él tiene que presentar renuncia y no lo ha hecho. Porque hay un proceso de negociación en el que se busca establecer un gobierno de consenso tratando de preservar la permanencia del presidente Jovenel Moïse, que fue electo por el pueblo. Entonces tú no puedes vulnerar unas elecciones de hace 18 o 20 meses. Señor Delis, ¿se tiene la certeza de que Jovenel Moïse esté en territorio haitiano o por el contrario en el exterior? Está en territorio haitiano. Es que él no puede salir hasta que no renuncie. Él es un presidente electo, igual que Danilo, que Maduro, que Trump, que cualquier otro presidente del mundo. Hay una crisis política y de violencia generalizada, pero la responsabilidad es del presidente. Y el tema de que el presidente renunciaría, ¿eso es una versión socorrida en Haití al día de hoy? Mira, nada está descartado. El problema es cuál es la justificación para obligar a un presidente electo a renunciar. ¿Cuál es la justificación? Entonces la ley haitiana, la Constitución establece que en ausencia del presidente, el que asume la presidencia es el presidente del Senado o presidente de la Asamblea Nacional, que es el senador Joseph Lambert. ¿Que son del mismo partido que Jovenel o de otro? No, es de un partido diferente. Deli, ¿de quién es Jerry? Entonces, oye esto, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a asumir que el primer ministro, buscándole una salida a la crisis de común acuerdo con el presidente, que fue que lo designó, renuncie. Entonces hay una mesa de negociación en quién va a ser el primer ministro, qué sector representa, si va a ser de la tendencia del presidente Moïse o si va a ser un primer ministro de consenso de fuerzas políticas o fuerzas empresariales con la bendición de la comunidad internacional, en este caso encabezada por Estados Unidos. Deli, parece que van a presentar una moción al Congreso, según un diputado haitiano, se llama Jerry Tardieu, que está planteando que ya hay prácticamente consenso para destituir al primer ministro. ¿Eso es posible en la política haitiana? Es que no, eso la ley no contempla la destitución del primer ministro, a menos que no haya una violación. Es para pedir la dimisión, lo que estoy viendo. Es que él tiene que no, es que la Constitución haitiana cambió. El presidente pone el primer ministro. Antes lo proponía y el Congreso lo rechazaba o lo aprobaba. Esa ley cambió antes de prevalecer, se cambió la Constitución. Él tiene que presentar renuncia y el presidente hacer una nueva propuesta. Ahora, en una crisis como esta, hacer una propuesta que no haya sido previamente consensuada no va a prosperar. Es ahí donde está el tranque. Nadie quiere ser primer ministro en Haití, ni gobierno en este momento, si la comunidad internacional no se compromete a dar el dinero que le falta al Estado. Bien, bueno. Todo el problema es económico en este momento. ¿Y en qué bueno, momento? Pues gracias Deli, gracias. Gracias, Dios. Bien, cambio y fuera.